Y normalmente esperamos unos minutitos de lo que empieza a conectarse la gente en el Facebook para no empezar a hablar solitos. Y básicamente haré yo una breve presentación y después ya les iré dando la palabra. Eh, no sé si les compartieron la ficha para que sepan el orden, pero iría a la doctora Jessica Molina, después el licenciado Mariano Muñoz, después el doctor Ulises Flores, después el maestro Edgar Bielma, la licenciada Georgina Jiménez, Mayra Arredondo y después Jaime, ya que pues no sabemos en qué momento pueda unirse, entonces lo voy a pasar hasta el final, si les parece bien. Y las participaciones serían alrededor de 10, 15 minutos más o menos, lo que traigan ustedes preparado. Y ya Rafa les dijo lo de la presentación. Entonces, ya estamos en vivo y bien. Pues ya estamos y pues ya tenemos más o menos algo de público, así es que bueno, siendo las 11:05, si les parece, iniciamos con esta mañana la presentación de la cartografía sobre la discriminación en la Ciudad de México. Justamente el día de hoy tenemos el gusto de presentar este informe que se ha elaborado desde el área de la Coordinación de Políticas Públicas y Legislación. Esta coordinación tiene como uno de sus objetivos analizar el fenómeno discriminatorio para proponer soluciones desde la política pública. El área de investigación a cargo de la doctora Jessica Aznar, discúlpenme, propone formas de analizar y entender la cuestión discriminatoria desde la perspectiva del problema público para plantear medidas para su prevención y eliminación. Y desde esta misma coordinación se diseña a partir de estos datos el PAPED, el Programa para Prevenir y Eliminar la Discriminación desde el área de evaluación. En el 2017 se levantó por segunda vez la encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México, que tiene como objetivo conocer este fenómeno en la percepción e incidencia de quienes habitan y transitan en esta ciudad. Esta encuesta se levantó por primera vez en el 2013 y los datos comparativos han resultado cruciales para entender ambas cuestiones, la percepción y la prevalencia de la discriminación en la Ciudad de México. El próximo 2021 toca levantar por tercera vez esta encuesta y sin duda el ejercicio será indispensable para tener un enfoque comparativo con respecto a las dos últimas y trazar la ruta de esta ciudad desde este consejo y sobre todo desde la planeación en materia de derechos humanos de la Ciudad de México en términos de nuestra constitución local. La agenda política en materia de discriminación en el gobierno de la Ciudad de México requiere generar soluciones para las formas tan diversas en las que se manifiesta el fenómeno discriminatorio. Para ello se necesita entender la discriminación más allá de su noción coloquial, en su dimensión sociopolítica, que implica posicionar el sentido negativo en las interacciones o relaciones humanas en un contexto adverso para unos a diferencia de otros. Es decir, un trato de inferioridad y una diferenciación que históricamente se visibilizaron por cuestiones raciales o de religión y en épocas más recientes por condiciones, características o atributos específicos, perceptibles o manifiestos que forman las entidades individuales o identidades colectivas. En este sentido, se puede partir del supuesto de que las personas y los grupos de población se encuentran cotidianamente en dinámicas de discriminación, al no encontrar reservas para reconocer diferencias y diversidades debido a los rasgos físicos, simbólicos, intelectuales con los que cotidianamente convivimos. Sin embargo, para considerarse discriminación como un problema social y de política pública, debe apelarse a la racionalidad del hecho, es decir, al daño producido. En otras palabras, a las consecuencias concretas de limitación de derechos y oportunidades. Básicamente, en la democracia sustancial significa impedir el ejercicio de sus derechos como persona y en la que se vea borrada la dignidad humana. En este sentido, en este documento nos preguntamos cómo un actor individual o colectivo pasa de intenciones de diferenciación o distinción legítimas a un acto o práctica de discriminación. Sin duda, es sumamente amplia la respuesta, pero proponemos bosquejarla en tres dimensiones donde los actos de discriminación se instalan en las relaciones humanas, en los sistemas de valores, en el sistema económico y en los contextos de inseguridad y de violencia.
Básicamente, si la discriminación se expresa en estas tres circunstancias, estamos técnicamente hablando de un problema público en el que el Estado debe intervenir para su solución mediante políticas públicas. De tal manera que si existen limitaciones de derechos y oportunidades, se está hablando de discriminación y revertirla significa garantizar un derecho fundamental que es obligación para las instituciones públicas de una sociedad democrática. La cartografía que presentamos hoy, la cartografía de la discriminación en la Ciudad de México, es un documento que busca justamente aportar elementos a la comprensión de la discriminación y plantearla como un factor inminente para la integración, inclusión y desarrollo local. Una manera de exposición del problema es utilizar herramientas que permitan relacionar situaciones y contextos, o bien percepciones y condiciones, que es el caso de esta cartografía que presentamos el día de hoy y que me da muchísimo gusto pues poder compartir con quienes me acompañan la mañana de hoy en este panel. Bueno, primero decir que la propuesta y coordinación operativa de la cartografía estuvo a cargo de la doctora Jessica Aznar Molina, subdirectora de investigación, y Erandi Anaída Arellano, líder de investigación de su área. La coordinación y el equipo en la elaboración de la cartografía estuvo a cargo de Marisol Luna del Flaxo, Ulises Flores, quien nos acompaña hoy también de Flaxo Sede México, de Cristina Gómez, de Julio César Martínez y de Luz Uribe. Y por supuesto la comunicación social y el diseño a cargo del equipo de COPRED con Marcela Nochebuena, Rafa Morales, Jazmín Morales y Karina Buendía. Y bueno, pues les voy a presentar al panel que tenemos la mañana de hoy. Me da muchísimo gusto recibirles. Se encuentra aquí, con nosotras la doctora Jessica Molina, que es la subdirectora de investigación del COPRED. Muy buenos días. También ya nos acompaña el ingeniero Jaime Morales Beltrán, director de Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar. Jaime, buenos días. El licenciado Mariano Muñoz, director general de Operación Institucional de la ADIP, la Agencia Digital de Innovación Pública. Mariano, muchas gracias. El doctor Ulises Flores, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Flaxo México. Muchas gracias, Ulises, por estar acá. El maestro Edgar Bielma Orozco, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. Edgar, muchas gracias por acompañarnos también. La licenciada Georgina Jiménez Ríos, coordinadora de incidencia de Data Cívica. Muchas gracias también, Gina, por estar aquí con nosotros. Y Mayra Arredondo, quien forma parte del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ahorita me dices tu cargo porque no me lo apunté. Una disculpa, Mayra, por favor. Pero bueno, pues pasamos directamente a dar la palabra a la doctora Molina para que nos platique un poco sobre la coordinación de este importante documento que presentamos la mañana de hoy. Muchas gracias y muy buenos días tengan todos y todas. Listo. Muchas gracias, presidenta Geraldina González de la Vega. Buen día a todas y todos. Es un honor estar con ustedes en la presentación de la cartografía de la discriminación en la Ciudad de México. Es de suma importancia su participación para reflexionar, repensar y proponer indicadores estadísticos que dan cuenta de un fenómeno tan complejo como la discriminación. Y por supuesto también para repensar, revalorar e identificar indicadores de política pública. El 2013 fue, como ya lo señaló la presidenta, el 2013 fue un año clave para el COPRED porque comienza a operar la política pública en materia de no discriminación en lo que era entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Diversos proyectos y actividades se realizaron ese año y entre ellos se llevó a cabo la primera encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México. ¿Sí me están escuchando? Perdón, porque veo que se congelaron las imágenes. Bueno, hola, hola. ¿Sí? Sí te escuchamos. Sí, te escucho. Creo que sí. Ah, perfecto. Sí.
que de repente es muy inestable mi conexión, perdón. Bueno, les comentaba, el 2013 fue un año clave para el COPRED porque comienza a operar la política pública en materia de no discriminación. Y en ese año se llevaron a cabo e iniciaron, se arrancaron diversos proyectos y actividades, y entre ellos la primera encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México, EDIS, así la conocemos, que tiene como gran objetivo suministrar indicadores para el análisis y la comprensión del fenómeno discriminatorio. Además, la EDIS en el 2013 daría cumplimiento a 2 programas. El programa para prevenir y eliminar la discriminación, que también arrancaba ese año, y el de Derechos Humanos de Distrito Federal. Ambos programas indicaban que las instituciones tenían la encomienda de recoger información que contribuya al diseño de políticas públicas para prevenir y eliminar la discriminación. Es así que esta encuesta se replica 4 años después, en 2017, y solo se hacen pequeñas modificaciones. Con la EDIS se recoge información relacionada a prácticas culturales, conductas aprendidas y normalizadas, difusión de prejuicios e ideas preconcebidas que son fácilmente aceptadas e identificables. La coordinación de políticas públicas y legislativas a cargo del maestro Pablo Álvarez y Casa Longoria es la responsable la coordinación de revisar el trabajo que conlleva la elaboración del instrumento y su aplicación, así como los resultados preliminares que se obtienen con el levantamiento y la sistematización de la encuesta. Ya en la subdirección de investigación, de la cual estoy a cargo, elaboramos estudios y diagnósticos para contribuir a la comprensión y explicación del fenómeno discriminatorio en sus diversos niveles y dimensiones de análisis, siempre con la mira puesta para el diseño de la política pública antidiscriminatoria, armonizándola con la actual política social y siendo consistentes con el contexto actual. Quienes laboramos en la administración pública o hacen evaluación, sabemos que sin datos difícilmente se toman decisiones, se diseña o se evalúa política pública. Por lo que nuestro trabajo en la subdirección es buscar sistemáticamente información con variadas metodologías para diagnosticar situaciones que dan cuenta de las prácticas y también de los discursos que son discriminatorios a nivel estructural, institucional, colectivo e individual. Tenemos fuentes de información que nos dotan de datos certeros para identificar las características y situaciones de los grupos de atención prioritarias, como son las que dota el INEGI con censos, conteos y algunas encuestas realizadas con cierta periodicidad. Y también algunos otros actores realizan sondeos de opinión pública. Sin embargo, contamos con pocas encuestas realizadas desde las instituciones de administración pública que reflejen la incidencia de las políticas públicas en la vida de la ciudadanía. Es así que la información de la EDIS contiene, resulta para nosotros, una fuente invaluable en nuestro trabajo cotidiano para identificar los factores asociados a la discriminación, los cambios en el pensar y actuar de la ciudadanía frente a las situaciones en las que se reproducen los prejuicios y estigmas, y sobre todo la incidencia y actuar de las instituciones que trabajan para prevenir y eliminar todas las formas de discriminación existentes o emergentes. Es importante señalar que como área de investigación quisiéramos tener mayor capacidad para generar datos actualizados y ofrecer perspectivas para el quehacer de la política pública.
pero conocemos la situación y ante ello buscamos agotar todas nuestras fuentes de información y, por supuesto, la que el COPRED ofrece con la encuesta de discriminación en la Ciudad de México, la EDIS. Se han realizado modelos estadísticos e inferenciales para obtener datos más detallados y específicos de diferentes sectores y no quedarnos en estrategias agrupadoras y agregativas que presentan un único estado general de la población. Hemos estudiado la EDIS con un análisis de conglomerados y con un modelo de regresión logística binaria. El primero, para comprender la discriminación de la discriminación, y el segundo modelo, para identificar los factores asociados a la probabilidad de experimentar la discriminación en la vida cotidiana. Los resultados de este estudio, publicado en 2019, dio la pauta para seguir explorando las variables en esta encuesta, pero ahora ubicarlas espacialmente, es decir, ver su medición con indicadores que dan cuenta de condiciones particulares de la población residente en cada demarcación territorial. Para la realización de la cartografía, se utilizó diversa información para construir las distintas capas que dan cuenta visualmente de la situación de las poblaciones. Si bien es un primer ejercicio de mapeo con información obtenida de distintas fuentes y elaborada en distintas fechas, los datos que la cartografía arroja permiten exponer numéricamente la noción de discriminación estructural y discriminaciones múltiples. Sin embargo, identificamos que carecemos de información al menos de dos poblaciones: de las personas LGBTTI, que se rastrea parcialmente con la medición de familias homoparentales, y de las niñas, niños y adolescentes, que desconocemos su subjetividad en relación a la discriminación. De esta manera, con la elaboración de la cartografía, reelaboramos los datos que ofrece la EDIS y consideramos que es un material que puede ser utilizado para la elaboración de diagnósticos cuando se propone un programa o acción social, o bien una estrategia que debe ser implementada a través de la vinculación o coordinación interinstitucional y en colaboración con las alcaldías. Para concluir, enfatizo la importancia de la información y construcción de datos provenientes de las instituciones de la administración pública para visibilizar el tema de la discriminación. Y también porque esta información contribuye a diseñar indicadores que deban dar cuenta del reconocimiento de la diversidad humana y de la igualdad para el acceso y disfrute de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Ahora quisiera yo darle la palabra al doctor Ulises Flores, profesor investigador de Flaxo, quien hará la presentación técnica de la cartografía. Por favor, Ulises, adelante. Muchas gracias, Geraldina. Gracias, Jessica. Gracias a todos por estar aquí. Si me permiten compartir mi pantalla, voy a iniciar y a bosquejar algunos de los principales resultados y algunos de los detalles que reflejan las bondades de esta fuente de información que elaboró el Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México. Permítame un tantito. Ahí ven mi presentación. Sí ven mi presentación, ¿verdad? No la vemos. Todavía no se ve, Ulises. A ver.
Ahí. Ahí va. Ahora Ya. sí ya. Listo. Ya, disculpe. Bueno. Pues la discriminación hay que entenderla en un proceso de diferenciación social bajo parámetros negativos. Es un concepto en realidad muy amplio. Generalmente se encuentra asociado a una noción de desigualdad, alterando el acceso de derechos y conformación de relaciones recíprocas. Afecta el sentido de justicia tanto entre personas como entre estos y las instituciones. Podemos encontrar explicaciones a través de procesos psicosociales e incluso de vivencias históricas o colectivas que dan origen a procesos de discriminación. Las causas van a través de diversas explicaciones que tales podrían ser causales o semicausales, al menos probabilísticamente podemos dar algunas exploraciones de ello. Las causas van de valoraciones, ideas, ideologías, prejuicios, pasando por las diferencias socioeconómicas hasta procesos de exclusión. ¿Por qué es importante esta encuesta? Bueno, ya se había mencionado por ahí algunos de los aspectos, pero yo creo que uno de los aspectos que más llama la atención y en general en las fuentes de información que se cuentan en el país es que tenemos pocas encuestas que son representativas por el nivel de demarcación territorial. Yo creo que ese es uno de los primeros aspectos más importantes a destacar. Podemos saber los resultados con una precisión de significancia estadística a través de estas demarcaciones territoriales que, bueno, regularmente asociamos con alcaldías, ¿no? Profundiza el tema de la discriminación tanto en las percepciones ciudadanas como en el autorreporte de la experiencia, es decir, regularmente se tiene una captación de información a través de la percepción, pero ahonda en dos perspectivas, ¿no? El autorreporte de las personas que manifiestan haber sido discriminadas por diversos motivos y la percepción que tienen respecto no solamente de condiciones de discriminación, sino también del funcionamiento de algunos contextos institucionales como la defensa de los derechos humanos. Lo mencionaré más adelante también. Aunque la cartografía en este caso solo hace énfasis en las experiencias de discriminación y de percepción, la encuesta tiene un componente para captar discriminación en personas a través de la afluencia, es decir, también capta población flotante. Y se incorpora discriminación por condición de afrodescendencia, un tema que también viene siendo poco tocado a lo largo del país, pero cada vez cobra más auge y más importancia en el contexto nacional. Se pregunta no solo cuestiones de discriminación, sino percepciones sobre los derechos humanos, como lo había mencionado, que también es otro aspecto a destacar para poder relacionar información y después hacer cruces que puedan dar información más, digamos, rápida y como pragmática en términos de toma de decisiones para diversas políticas establecidas a lo largo de las demarcaciones territoriales y obviamente de la Ciudad de México. Los contextos sociales donde nos desarrollamos no tienen elementos de cohesión social. Bueno, si estos contextos no tienen elementos de cohesión social o de noción de seguridad, tranquilidad, empatía, estamos generando una sociedad con amplia anomia social. Es importante entonces indagar los elementos que causan discriminación, pero también los posibles efectos. Son importantes establecer preguntas en donde podamos contrastar con algunos elementos contrafactuales. ¿Qué pasa si vas a una oficina de gobierno y sufres discriminación? ¿Cómo se sentiría la persona? ¿Qué procedería a hacer? ¿Denuncia o no denuncia? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo fue esa discriminación? ¿Qué tipo de discriminación sufrió? Pero también no solamente en las cuestiones que relacionan al ciudadano con otros ciudadanos y con el gobierno, sino también en contextos digamos, de ámbitos privados, como los bancos, los centros comerciales. ¿Qué pasa si sufres discriminación en este tipo de contextos? Aunque no agota todos los elementos la encuesta, sí desarrolla algunos otros contextos donde tú puedes analizar cómo se sintió el ciudadano y qué tipo de discriminación sufrió en algunos de estos puntos. Entender la discriminación es entender la heterogeneidad de las causas y los efectos que provoca, ¿no? Precisamente por un gran mare magnum de cuestiones que está abordando el concepto de discriminación, ¿no? Un mare magnum conceptual muy amplio, ¿no? Se decidió hacer la cartografía porque es un instrumento, como se mencionaba, que pretende ser una herramienta de toma de decisiones y sobre todo entendible a un nivel de la sociedad
mucho más amplio, ¿no? Muchas veces se piensa que toda la información estadística es solo para especialistas, pero en realidad la información estadística puede ser también para entender el contexto de las personas, para saber cómo está la situación actual de las personas en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Cualquier ciudadano puede estar interesado en cómo se mueven los contextos sociales en donde se desenvuelve. Por eso la cartografía, aprovechando la representatividad de la encuesta por demarcación territorial, pues mapea y, digamos, hace de alguna manera más entendible, más práctica el entendimiento y el desarrollo de estas concepciones de discriminación a lo largo de la Ciudad de México. Aquí resumiré algunos de los puntos más importantes que pueden encontrar en el reporte disponible para el público y que, bueno, pueden llamar la atención incluso en términos generales de cómo se fueron dando o cómo se van desarrollando este tipo de percepciones de discriminación y de experiencias de discriminación. Aquí tenemos en este caso el mapa de discriminación y condición de pobreza. En la Ciudad de México, al menos alrededor del 30% de las personas manifiesta haber sido discriminada alguna vez. En esta capa de que ven de los colores que están atrás de los puntos, es la capa que nos dice si al menos alguna vez en la vida la persona sufrió algún evento de discriminación. El de los más altos que tenemos es Milpa Alta, 44%, Álvaro Obregón, es de los más, digamos, con los porcentajes más bajos, 17.4%. En general, demarcaciones con mayor porcentaje de pobreza, en condición de pobreza, tienen mayores porcentajes de gente que ha tenido alguna experiencia de discriminación. De forma similar a la anterior, tenemos en la capa colorada si alguna vez las personas manifiestan haber tenido una situación de discriminación, y en los puntajes los niveles de escolaridad promedio, ¿no? Las demarcaciones donde más se acentúa esta relación, y esto porque regularmente se exploran cómo estos elementos de desigualdad, tanto en la condición de pobreza o como en condiciones de escolaridad, tanto por si la persona tiene alguna noción más cercana a qué tiene derecho, cómo puede llevar mejor, digamos, cómo puede entender mejor el concepto de discriminación, pues eso es lo que se intenta destacar, ¿no? Los contrastes o las relaciones que puede tener con elementos como la condición de pobreza y la escolaridad. Las demarcaciones, como lo decía, donde más se acentúa esta relación son Milpa Alta, Xochimilco, Iztapalapa y Gustavo Madero, ¿no? Esto, bueno, pues precisamente porque tiene porcentajes de escolaridad bajos y tiene presencia de actos de discriminación altos. Los principales motivos por los cuales las personas fueron discriminadas resalta mucho y bueno, la verdad es que aquí aprovecho para destacar toda la riqueza informativa que tiene la encuesta, porque luego pareciera haber muchos contrastes y muchos elementos que destacan respecto de estos temas de discriminación, pero es que en realidad son muchos. Las personas sienten haber sido discriminadas más por el sobrepeso, por ejemplo, no es una de las principales razones, o al menos manifiestan haber sido discriminadas por el sobrepeso. En segundo lugar tenemos la forma de vestir. En tercer lugar, el color de piel. Y en lugares posteriores tenemos la edad y la apariencia. Destaca el caso de Iztacalco, que bueno, hay mucha presencia de personas que manifiestan haber sido discriminadas por sobrepeso, pero tienen en la capa de, digamos, de las experiencias de discriminación, en realidad, digamos, tienen un menor porcentaje de haber manifestado, de haber sido discriminadas alguna vez. En el caso de la manera de vestir, la demarcación territorial que manifiesta haber tenido mayores porcentajes de personas discriminadas por la manera de vestir es Magdalena Contreras con 15%, Miguel Hidalgo con 14.5% y Tláhuac con 13.7%. Destaca a lo largo de los resultados obtenidos, el análisis que se hace a través de esta cartografía, el caso de Miguel Hidalgo, donde se conjugan muchas disparidades en términos de
de experiencias de discriminación y de percepción, muy probablemente debido a condiciones de desigualdad. Y esto puede ser también elementos para partir de hipótesis y posteriormente elaboración de políticas públicas de cómo estableces mecanismos para mediar esas relaciones de desigualdad entre las personas por diversos motivos, percepciones de condición de pobreza, escolaridad, etcétera. La tercera es la discriminación por el color de piel. Destaca el porcentaje más alto, que es el que tiene la demarcación territorial de Xochimilco, con 8.8%, y Miguel Hidalgo con 8.1%. En este mapa de calor hay varios que se incorporan dentro del reporte, al cual invito a leer de manera pormenorizada. Se hace una especie de tipología o agregación sobre cuáles son los grupos que se consideran más discriminados en la Ciudad de México. Está como un gran concepto del declasismo, en donde encontramos manifestaciones de discriminación, por ejemplo, por la condición de indígena, por la condición de pobreza, la de orientación sexual y preferencia, en donde destacan el ser gay o alguna otra preferencia como las lesbianas. El caso de la apariencia, que es precisamente donde destaca el color de piel y el sobrepeso. Y curiosamente, en un cuarto lugar, en una cuarta dimensión, la de salud y discapacidad, donde está la condición de tener VIH-Sida o tener alguna discapacidad, entre las que más aglomeran los porcentajes de grupos discriminados o de percepción de grupos discriminados. Esto nos lleva precisamente a pensar cómo en este contexto, por ejemplo, de la pandemia que tenemos, si la condición de COVID-19 o de haber padecido esa enfermedad llevará a un proceso de discriminación o no por parte de la sociedad. Destaca también, obviamente el mapa de calor hace un poquito más manejables y más percibibles estas diferencias en términos de los porcentajes, donde, bueno, Benito Juárez, por ejemplo, abarca altos porcentajes de discriminación por ejemplo, en condición de indígena, en condiciones de orientación sexual, etc. Otra de las información que se encuentra ahí y que, bueno, destaca de manera fácil en estos mapas de calor es cómo está asociada la idea de los derechos humanos. Y yo creo que aquí hay un punto muy importante que rescatar en términos del trabajo que hacen las propias instituciones de protección de derechos humanos, porque lamentablemente la ciudadanía piensa que, o lo asocia más con la defensa de los delincuentes, ¿no? Los porcentajes que están hasta a su izquierda por cada una de las demarcaciones territoriales, pues lamentablemente congregan un gran porcentaje de percepción que asocia a las personas con esta idea, ¿no? Obviamente están también algunos otros elementos, como obviamente en segundo sitio prácticamente con altos porcentajes, entre 25 y 40%, está la condición de discriminación, ¿no? O sea, los derechos humanos precisamente están asociados con una idea de discriminación. Destacando otra de la información que ofrece la encuesta, como lo había dicho, también se pregunta por el autorreconocimiento de las personas por su condición de afrodescendencia. Aquí en este caso o en este ejemplo solamente tenemos la percepción de afrodescendencia por delegación, donde Tláhuac es una de las que destaca entre tener digamos, el autorreporte de afrodescendencia de las personas que como mayor. Y está asociado en este caso con la percepción de violación de derechos humanos, que, bueno, aquí prácticamente se mueve de manera homogénea alrededor de las demarcaciones territoriales y donde, bueno, pues, habrá que precisamente enfocar muchas más de las acciones en torno a la percepción de la instrumentación de políticas en pro de los derechos humanos. La discriminación por cualquiera de las causas y contextos es un mal público. Distorsiona la cuestión social y, siguiendo a Durkheim, incrementa la anomia social. Dadas las brechas de información que existen entre las percepciones y el autorreporte, se debe indagar más los posibles elementos causales de esta discriminación, pero también los efectos de la discriminación. ¿Qué es lo que está provocando socialmente el hecho de discriminar, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona se siente discriminada ante una autoridad pública o ante una institución privada, por ejemplo? La focalización de políticas públicas nos permitirá entender
¿por qué reforzar ciertos aspectos de políticas públicas, tanto en contextos de instituciones públicas como privadas? Se discrimina a las personas para el acceso a los programas públicos, para el acceso a créditos e instituciones bancarias, en centros comerciales. La impartición de justicia es desigual por razones de discriminación. Las encuestas son un retrato del tiempo al que debe dársele seguimiento y comenzar a concatenar con información de otras fuentes de información, como el caso que hicimos con fuentes para apoyar precisamente el análisis que se presenta en el reporte, fuentes de información que de manera pública tiene el INEGI y el Coneval, para entender y empezar a asociar de mejor forma estos eventos de ocurrencia de discriminación y de percepción de discriminación. Dejar hacer énfasis en la discriminación como problema que distorsiona los ámbitos sociales e incluso en los de mercado implicará cederle terreno a la conformación de contextos de discriminación con valor decisional injusto. La noción de empatía con los demás podría ser una bandera de la lucha contra la discriminación. Ponerse en el lugar del otro, el diferente, al que se excluye y discrimina, ampliará la conciencia de grupos e ideas que viven en la sociedad. En un contexto como el de la pandemia, como lo había ya mencionado, ¿comenzará la sociedad mexicana a discriminar por motivos de salud? Yo creo que todos estos elementos se les debe dar seguimiento en términos de información y posteriormente del análisis que se pueda hacer de dichas fuentes de información. Me parece que el INEGI, en este caso COPRED, y muchas otras instituciones que se esfuerzan por tener elementos de información precisa y acorde a los temas para los cuales fueron constituidas, deben ser mayormente aprovechados en términos de su análisis. En Flaxo México estamos con el compromiso desde la maestría en Derechos Humanos y la maestría en Políticas Públicas Comparadas de alentar a los estudiantes a realizar investigaciones de tesis para que puedan ahondar con estas fuentes de información en mayores elementos e ideas que puedan servir para defender la justicia social. Muchas gracias. Doctor Flores, muchísimas gracias. Creo que esta presentación de la cartografía pues nos da también ya una idea mucho más amplia del documento, de lo que se trata. Este documento está subido ya en nuestra página institucional, que es copred.cdmx.gov.mx. Ahí se puede consultar. Es un documento amplio que además está dividido por cada una de las alcaldías, que pues como ya lo decía Ulises, contiene información muy rica, ¿no? Y me parece que es fundamental. Quisiera pasar a darle ya la palabra al licenciado Mariano Muñoz del Olmo, quien es director general de operación institucional de la ADIP, para hablarnos sobre el uso de tecnologías y datos para combatir la desigualdad. Adelante, Mariano, por favor. Muchísimas gracias, Geraldina. También felicitar todo el trabajo para generar esta cartografía que se hizo desde el COPRED y, por supuesto, con Flaxo y todos los involucrados. Un poco lo que nos sorprendió y es parte de lo que les quiero exponer en este breve intercambio, es cómo, como bien mencionaba Geraldina en su introducción, cómo la discriminación se junta y se entrelaza con otros factores del entorno de esas personas. Y al ver los mapas, cuando pudimos revisar la cartografía y ahora que también los volví a compartir Ulises, veíamos cómo estos fenómenos, estas zonas de desigualdad, pues se replican, por ejemplo, en otros fenómenos que estamos viendo. Son también, es una desigualdad histórica que ha dividido la ciudad entre Poniente y Oriente. Está a un nivel más abajo de la división regional de alcaldías. Vemos también que son las mismas colonias que, por ejemplo, presentan más índices de violencia, son las mismas colonias también que presentan, bueno, ahora están teniendo problemas con el COVID, y eso nos habla de todo un entorno hasta físico, social, económico en las que están viviendo estas personas, y cómo todos estos elementos de análisis de datos, incluso de tecnología, pues es esta parte que mencionaba Geraldina también en su intervención, de cómo podemos diseñar estas políticas públicas para atender este problema en su conjunto. No me voy a detener, creo que ya han explicado lo suficiente sobre la EDIS, y esto es lo que quería mostrarles, ¿no? ¿Cuál es nuestra visión desde la agencia para atender estos fenómenos? Nosotros, sería irónico pensar, o más bien inocente pensar, que la tecnología por sí misma es agnóstica a estos procesos.
y más bien hay que pensar que desde el diseño de esta tecnología se debe incorporar esta visión para disminuir estas desigualdades y esta discriminación. Por eso nosotros trabajamos bajo 3 ejes principales. Uno es el eje de acceder, y por eso hablamos cómo la tecnología puede ser un medio para acceder a estos derechos, cómo en un primer círculo garantizar acceso a Internet gratuito ha sido uno de los puntos más importantes de la agencia. Y también cómo la tecnología nos puede ayudar a ser ciudadanos con mucho mayores herramientas para exigir estos derechos que la discriminación les niega sistemáticamente. Y finalmente, en un tema más interno, cómo la tecnología, el uso de datos, la formulación de este tipo de herramientas, pues ayudan a eficientar el servicio público, ¿no? A servir mejor a las personas. Esto es lo que quería mostrarles. Este es un ejercicio que hicimos en una primera instancia para el programa general de gobierno de 2018-2024 de la doctora Claudia Sheinbaum. No salió a la luz por temas de edición al final de cómo quedó el programa de gobierno, pero nos da una idea y, como pueden ver, coincide perfectamente con estas cartografías que nos presentaba el doctor Ulises Flores, ¿no? Como esto lo hicimos a partir de datos de la encuesta nacional ingreso-gasto, es decir, no son datos de discriminación, más bien son datos de ingreso, de bienestar económico, y también a nivel de AGEP, y dividimos la ciudad en 3 zonas, ¿no? Una zona alta que se concentra, como veíamos, en el poniente de la ciudad, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Coajimalpa, Álvaro Obregón, pero de igual manera, como mencionaba el doctor Ulises, pues vemos que hay también mucha heterogénea dentro de esas zonas, ¿no? Un segundo círculo que podría rodear a esa zona de alto nivel, y finalmente la periferia, que es donde se dan estas conjunciones de desigualdad política, social, económica, y que se traduce finalmente en discriminación también y en negar el acceso a estos derechos de manera igualitaria. Para que se den una idea, la idea de esto era contar la historia de vida de 3 niñas que hubieran nacido en cada una de estas zonas, ¿no? Por ejemplo, el promedio, entonces decíamos, una niña que hubiera nacido en la zona de alta, hubiera en promedio estudiado 11 años, que eso es, digamos, nivel superior, ¿no? En la zona media 10 años y en la zona baja un promedio de 9 años, es decir, solo pues, hasta la preparatoria. ¿Cómo viven estas personas en sus hogares? Pues es radicalmente diferente el número de personas con las que viven en el hogar y qué implicaciones tienen también para las oportunidades de vida de todos esos miembros del hogar, ¿no? Se ve, por ejemplo, en la zona 1, como el promedio por hogar son 2.9 personas, y nos vamos hasta la zona 3, pues eso incrementa hasta 3.4 personas en promedio por hogar. Otra cosa que tiene que ver con el tipo de trabajo al que pueden acceder estas personas, la cercanía que tienen, los medios de transporte, es, por ejemplo, el tiempo de traslado a sus lugares de trabajo, cómo se incrementa pues, radicalmente, por ejemplo, de 40 minutos a 1 hora en la zona de mayor bienestar económico, a 1 hora y media o 2 horas y media en las zonas que además pues, son las más alejadas del centro de la ciudad donde se concentran, o de las zonas de negocios donde se concentran toda esta oferta de empleos. Hablábamos de acceso que la vivienda contara con acceso a Internet, que eso es, ahorita les enseño un mapa cómo es parte de nuestras acciones para mejorar eso, y también la condición de formalidad de empleo y las oportunidades pues, de vida que eso representa, ¿no? Desde un 65% de personas empleadas formalmente en la zona de mayor bienestar económico hasta un 52% en la zona más baja. Ahora, hablando del COVID, nos sucedió, por ejemplo, cuando presentamos por primera vez este análisis al público, que viene a partir de los casos georreferenciados positivos por COVID-19 y cómo eso ha derivado en una atención territorial, le llamamos de atención prioritaria en estas colonias, donde se instalan kioscos, se dan pruebas, se hace una labor más intensiva de visitas casa por casa para identificar síntomas. Nos preguntaba una reportera, es que son las mismas colonias con mayores índices de violencia, ¿no? Y pues claramente no era una variable que pues estábamos considerando en ese momento, porque era un diseño más bien de salud pública, pero sí tiene que ver con el entorno, con las condiciones de vida de esos lugares, con qué trabajos realizan esas personas, que tienen que, cómo se transportan, etcétera. Hay una dinámica
pues, completa que afecta el no libre y el no igualitario ejercicio de derechos para todas estas personas, ¿no? En cuanto a lo que hemos hecho un poco desde la agencia, les decía, el primer eje de nuestro trabajo es garantizar acceso más igualitario. Por eso uno de nuestros proyectos emblema es este proyecto de Internet gratuito para todos, porque vemos el Internet no solo como pues sí, lo vemos como eso, como un derecho humano que habilita otros derechos, como el derecho a la información, como el derecho a poder exigir y a tener una relación mucho más directa con tu gobierno sin necesidad de tener algún tipo de intermediario político, etcétera, ¿no? Desplegamos una red de más de 13,000 postes en toda la ciudad. Esta red pues garantiza una gran cobertura. Ha sido reconocida recientemente por la Unión Internacional de Telecomunicaciones como el mejor proyecto de conectividad de infraestructura tecnológica en el mundo. Y bueno, es parte pues importante y de lo que nos sentimos muy orgullosos. Y también lo vimos en varias notas periodísticas ahora en los momentos de mayor encierro durante la pandemia, como pues era utilizado, por ejemplo, por las familias que no tenían acceso a Internet y tenían que subir las tareas de sus hijos, etcétera. Entonces eso es parte importante de lo que estamos realizando. Y eso es lo que les decía, si no vemos a la tecnología y no diseñamos estas soluciones basadas en el usuario y basadas finalmente en los sectores más vulnerables que necesitan más de esto para estar bien en su vida, pues entonces no tiene sentido lo que hacemos en la agencia. También una problemática que tenían varias instituciones que emiten las llamadas cortesías para personas con discapacidad, lo emitía el DIF, lo emitía la Secretaría de Movilidad, en fin, un sinnúmero de cortesías urbanas como para pases de estacionamiento, etcétera. Era pues una doble carga para las personas en esta condición que tuvieran que trasladarse otra vez a unas oficinas para hacer una prueba presencial de que estaban en condición de discapacidad, o son personas que tienen limitaciones por su condición de movilidad, y por eso es que también hicimos esta ventanilla única de discapacidad donde aglomera todos los trámites de estas cortesías urbanas, donde pueden realizar en un solo lugar y en línea y sin necesidad de trasladarse a una oficina. Y también pues la tecnología ayuda un poco a tener este velo pues más impersonal entre personas atendiendo en las ventanillas y personas con discapacidad, para evitar pues algún otro tipo de discriminación que se pudiera dar en ese momento, y es en ese sentido pues mucho más horizontal, mucho más anónimo, ¿no? También, por supuesto, para cualquier queja, el sistema unificado de atención ciudadana, que también se puede realizar por medio de la app o en línea para cualquier queja que tenga que ver con autoridades. Y también en un ejercicio que combina transparencia e información para poder acceder a derechos, fue que desarrollamos el Sistema de Información para el Bienestar. Es un sistema que es una página de internet que concentra toda la información de los programas sociales de la ciudad, donde puedes, el objetivo es que tú puedas al final del día filtrar sobre, no sé, es decir, tu sexo, edad, condición laboral, etcétera, que te pudiera orientar hacia qué programas tienes derechos, pudieras ver el avance del gasto de esos programas, cómo acceder a información, dónde hacerlo, etcétera. Este programa también recibió un premio el año pasado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y lo que redundaría en los siguientes esfuerzos es integrar un padrón único de beneficiarios y lograr también pues información mucho más desagregada a nivel de las alcaldías. Sería algunos de los pocos proyectos que van enfocados hacia esta visión que les platicaba, de usar la tecnología, los datos, para poner en el centro a las personas que más necesitan de esta intervención del Estado para resolver este problema público. Muchas gracias. Mariano, muchas gracias. Creo que tu presentación pues nos deja muy claro justo, ¿no? Cuáles son
los objetivos, los fines, digamos, de la agencia y su conexión, por supuesto, con el programa de gobierno de la doctora Sheinbaum y, bueno, pues los lemas de esta ciudad, ¿no? Ciudad de innovación y de derechos, que justamente, bueno, pues a través de los datos, pues podemos justamente, como decimos, dar en el blanco para poder eliminar, en nuestro caso, la discriminación. Quisiera ahora darle la palabra al maestro Edgar Bielma Orozco, quien es director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, para hablarnos sobre la EDIS 2021 para el diagnóstico de la discriminación en la Ciudad de México. Edgar, muchas gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. Geraldina, muchas gracias por la invitación y es un gusto sin duda y celebro el trabajo que ha hecho COPRED para generar mayor información que permita políticas públicas más precisas, no solamente el conocimiento en lo general, sino ya en lo particular, ¿no? Bueno, espero que ya puedan ver la presentación. Sí, ya la podemos ver, Edgar. Gracias. Muy bien. Bueno, pues como comentaba, celebro esta acción. Creo que es parte del esfuerzo que tienen que estar haciendo todas las unidades del Estado para poder tener una acción de política pública más precisa. Ya el artículo 26 de nuestra Constitución, en el apartado B, nos habla de un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica que lleve hacia eso, a que se tomen decisiones de política pública de manera sustentada, metodológica y científica, con la finalidad de dar pasos más agigantados en este reto que tenemos como servidores públicos, ¿no? Y en este caso, pues sin duda el esfuerzo que están haciendo por visibilizar la discriminación implica contar con precisamente esta información sobre los grupos concretamente afectados. También destaca la importancia de contar con productos estadísticos que den cuenta de los fenómenos de discriminación. Así que celebro que en el caso de la Ciudad de México ya vaya por su tercer ejercicio. Y sobre todo, y creo que el título de esta reunión es fundamental, la cartografía de la discriminación. Es decir, recuerdo hace ya más de una década que comentando en el INEGI sobre los productos con información nacional, destacaba que a menos que nuestro país sea extremadamente heterogéneo, pues dar un dato nacional pues no nos dice mucho. Por eso era importante empezar a tener mayores desagregaciones. Ejemplo de ello, y ahorita me da mucho gusto escuchar el trabajo que viene haciendo en la ENIC, su servidor promovió que una encuesta que tenía muchísimos años solamente arrojando datos nacionales, pasara por primera vez a dar datos subnacionales, es decir, que a nivel de entidad federativa pudiera reflejarse este fenómeno. Y no satisfecho con esa temática, se promovió que la desagregación en las últimas ediciones, sobre todo 2018 y ya 2020, 16, 18 y ahora 2020, que tuviese una desagregación dentro de la entidad federativa a nivel de urbano-rural, que para nosotros era muy importante, dada la gran heterogeneidad, no solamente, ejemplo, el estado de Nuevo León, el ingreso aparentemente de los más altos, pero si ya lo dividimos urbano-rural, pues vemos esta gran heterogeneidad. ¿Y por qué destaco este tipo de datos? Porque ustedes están dando en la clave con algo. Nuestro país sin duda tiene un fuerte problema de discriminación y si ustedes observan las características de la discriminación, muchas de ellas tienen que ver con la clase social, cómo hablas, cómo te vistes, si tengo un peso o tengo otro, muchas de esas naturalezas y que va muy vinculado a todas estas otras variables demográficos, el tipo de trabajo que tengo, el ingreso que tengo, la escuela donde voy, la colonia donde vivo, etc., ¿no? Por eso era importante tener esta desagregación en estos otros instrumentos para que cuando ustedes llegaran con instrumentos tan especializados como la EDIS, a nivel ya de un análisis de entidad federativa, pues pudieran tener, como lo dice el título, una mejor cartografía de la
de la discriminación y por lo tanto visibilizar de mejor manera el proyecto. Sin duda, cada proyecto tiene sus alcances, pero el hecho de que en el caso particular de la Oficina Nacional de Estadística está haciendo un esfuerzo, sobre todo una encuesta que es bastante cara a realizar como la ENIC, y verlos a ustedes ya utilizando y haciendo uso precisamente de un análisis más fino de la información, pues para mí en lo personal es de mucha alegría, ¿no? Y sin duda en el caso de la Ciudad de México, dado las características del centro urbano que conglomera no solamente población residente habitual, sino bastante migración y fluctuación en la misma, pues se genera un espacio de amplia heterogeneidad de condiciones sociodemográficas y económicas, que por lo tanto es importante estar alerta de que la convivencia sea lo más sana posible para una adecuada, insisto, permanencia de todos los grupos poblacionales, tanto grandes como pequeños, que puedan darse en esta entidad federativa, ¿no? Y por lo tanto es imperante la implementación y seguimiento de políticas públicas, como lo están manifestando ahora con la focalización y bajo estrategias ya de manera muy específicas. En ese sentido, particularmente el instituto ya desde el año 2000 o en el año 2017 promovió una encuesta precisamente de discriminación, pero también nos da mucho gusto que las entidades federativas hagan un esfuerzo por no solamente tener un dato, así como no es sano tener un dato nacional, pues ya para las políticas públicas, pues lo más sano es tener datos de manera muy específica, en este caso por las 16 delegaciones que se encuentran o alcaldías, perdón, ya dentro de la Ciudad de México, y que entonces la puedan cruzar con otro tipo de instrumentos que permitan dar una aportación mucha más específica, como es el Censo de Población y Vivienda, como es la encuesta intercensal, como es la ENI, que ya escuché hablar, pero también precisamente con los modelos de áreas pequeñas que he usado Coneval para los indicadores de pobreza y desigualdad económica, y que pueden analizarse también a nivel de alcaldía. La ENOE, que estamos trabajando también por hacer esfuerzos con otra vez estos métodos de áreas pequeñas, de publicar resultados, ya no solamente a nivel de entidad federativa. Hemos hecho un gran esfuerzo para tener muestras representativas en cerca de 40 ciudades, así que hay que aprovechar esa información. Y no solamente eso bajo esquemas de muestreo, pero también estamos por liberar indicadores a nivel de municipio o delegación, indicadores estratégicos dentro de la ENOE con métodos de áreas pequeñas, con la finalidad de que aporten a todo este análisis que ustedes vienen haciendo y tener acciones más focalizadas, ¿no? En el caso del censo, sin duda, aunque no es una herramienta especializada en ampliar demasiado la temática, pues conserva un grupo de indicadores muy básicos, 38 reactivos que captan ciertas variables de la población. Y ahí, por cierto, no solamente a nivel de municipio o alcaldía, sino también a nivel de AGEP o inclusive en manzana. Y que por lo tanto, ustedes ya han estado viendo qué características sociodemográficas tienen las personas que reciben esa discriminación y por lo tanto, sin duda, ubicarlas en espacios geográficos más específicos. En el caso de la encuesta intercensal, tuvimos una muestra de más de 160,000 viviendas, con lo que ha permitido que tengamos una radiografía más precisa de los componentes sociodemográficos de la población en el caso de la Ciudad de México. Y sin duda, podrán descargar y analizar cada una de estas variables, sabiendo, y nunca se nos olvide, por favor, que lo que estamos trabajando son con encuestas, con modelos y que tienen ciertos grados de precisión estadística, que conforme los vamos desagregando respecto al espacio geográfico o la materia, pues van perdiendo precisión sobre los mismos y por lo tanto siempre debemos de estar atentos que las conclusiones que hagamos sea
con la mayor precisión posible, y para eso sin duda es importante que revisen no solamente en los productos que desarrolla el INEGI, sino en los productos que ustedes mismos desarrollan, la calidad estadística o precisión que tienen las estimaciones que están produciendo. Y precisamente para que no tuviesen muchos problemas, en algunos años veía cómo se hacían muchos esfuerzos por desagregar la información del ENIC a ámbitos para los cuales no estaba diseñada. Ahora lo pueden hacer, insisto, y sobre todo porque estamos viendo estas grandes divergencias de la población que existen tan solo entre el ámbito rural y urbano. Ya no se diga, como dije, en Nuevo León, la propia Ciudad de México. Para los que no saben si hay ámbito rural en la Ciudad de México, lo hay. Pareciera no concebible, pero sí, aún la Ciudad de México tiene un ámbito rural, y un ámbito rural, por cierto, muy, pero muy diferente a lo que vive alguien en alguna alcaldía como la Miguel Hidalgo, Benito Juárez o Coyoacán, etc. Aún si nos vamos a comparar con Iztapalapa. Eso es muy importante porque uno podría prestar atención a Iztapalapa, pero si nos vamos sobre todo a las áreas rurales de la delegación Tlalpan, Xochimilco o Magdalena Contreras, pues veremos que aún entre eso hay una gran divergencia de la población. Bueno, ya referí el tema de que es importante que en todas estas conclusiones que vayan haciendo, la calidad estadística es prioritaria para que, por cierto, sus conclusiones sean lo más sólidas posible. Y que hay posibilidad de recurrir a métodos científicos que nos permitan tener una mayor desagregación, inclusive de la información que está produciendo el INEGI. Ejemplo de ello, ahora con la encuesta nacional de nutrición, que tenía representatividad nacional y por entidad federativa, acabamos de publicar ahora, precisamente para la pandemia, variables como son datos de obesidad, de hipertensión, de diabetes, no solamente por el tema de discriminación y la parte visual, que muchas veces eso es lo que manifiestan las personas afectadas que son discriminadas, sino también por la salud y la discriminación del acceso a los servicios de salud, que también ya hemos visto cómo también se llega a presentar, ¿no? En ese sentido, insisto, pues creo que cuentan ustedes con bastantes elementos para hacer un análisis más profundo, que si lo cruzan con el esfuerzo que han venido haciendo de la EDIS o toda la información que viene proporcionando el INEGI en los diferentes instrumentos, sin duda les va a permitir tener una mejor radiografía y atender poblaciones más específicas y sin duda con una calidad estadística de lo que están haciendo, porque eso es lo que les va a garantizar además saber si se está cambiando o no una realidad. Otra cosa que celebro de COPRED es que tenga esa visión de no solamente hacer ejercicios por una vez en su vida, sino que tienen que generar los elementos que les permita hacer mediciones a lo largo del tiempo, para no solamente ya identificar el problema, sino también se puede identificar la evolución del mismo, si se está reduciendo, si no se está reduciendo, hacia dónde está caminando o no estas variables. Habrá instrumentos o fenómenos que por la naturaleza de los mismos no cambian desafortunadamente, en algunos casos desafortunadamente no cambian tanto a lo largo del tiempo, por lo tanto hay que determinar también la regularidad y periodicidad de los instrumentos, darle certidumbre a los usuarios de cuándo va a llegar la siguiente encuesta. Eso es fundamental para saber entonces cuándo es que vamos a hacer un comparativo respecto a lo que hemos venido haciendo en los últimos años. Y todo ese tipo de estrategias, sin duda, a ustedes como hacedores de política pública les va a permitir estar cambiando de manera más efectiva una realidad. Así que, pues, sin duda, insisto, van por el buen camino. Qué bueno, además, que se asocian con académicos, con personas que están involucradas ya de muchos años en esta temática, con conocimiento técnico, estadístico y conceptual de la materia. Celebro eso porque esto, la forma de entenderlo e implementarlo, tiene que ver con la suma de todos estos conocimientos. Nadie es experto en algo en específico, entonces se tienen que sumar todas las mentes, todas las habilidades, y es parte de la inclusión. A veces creemos que la discriminación solamente es en el que si yo veo feo o
por su situación económica o no, sino también en la toma de decisiones es importante la inclusión y no considerar que solo yo tenga el conocimiento y por lo tanto también pues ese es un efecto de discriminación a final del día que yo considere que tenga la verdad absoluta. Así que celebro mucho también este tipo de foros. Así que muchas gracias, Geraldina. Al contrario, Edgar, muchísimas gracias. Para nosotras, pues también es muy importante contar con la opinión del INEGI, por supuesto, bueno, pues la información que nosotros, con la que nosotros trabajamos, pues por supuesto proviene de todas las encuestas y todos los datos que están produciendo ustedes. Y pues que me parece además fundamental hacer todos estos cruces que también nos presentó Mariano hace un momento con su trabajo desde la ADIP. Y bueno, pues justamente es el objetivo de esta cartografía, empezar a hacer todos estos cruces y poder entender el fenómeno de la discriminación desde toda la información que se está produciendo desde varias instancias. Y justamente ahora quisiera yo darle la palabra a la licenciada Georgina Jiménez Ríos, quien es coordinadora de incidencia de Data Cívica, que es una organización que justamente de la sociedad civil, pues bueno, primero propugna, digamos, por tener esos datos, porque las instancias de gobierno estemos produciendo esos datos y los transparentemos y los pongamos a disposición de la sociedad. Y justo, bueno, pues ella nos va a platicar sobre la discriminación en datos y la generación de políticas públicas. Gina, por favor, adelante. Hola, muchas gracias. Siempre es un gusto participar en este tipo de conversaciones, sobre todo para temas tan importantes como es la discriminación. Y justo hoy, justo como decías, Geraldine, voy a platicarles un poco sobre el trabajo que hacemos en Data Cívica y cómo hablar desde los datos y desde como la evidencia cuantitativa nos ha servido muchísimo para visibilizar temas de discriminación, ¿no? Bueno, como ya mencionaron, Data Cívica es una organización que hace temas sobre todo de derechos humanos, pero todo eso que atendemos de derechos humanos lo atendemos desde los datos y desde la tecnología, ¿no? Entonces, en ese sentido, en Data Cívica hemos encontrado en los datos una gran herramienta, yo primero diría para visibilizar desigualdades, ¿no? Que es justo de lo que ustedes están hablando. Creo que la discriminación a veces es un poco difícil de medir y en ese sentido para nosotros ha sido una gran herramienta, ¿no? Si yo no sé creo que todas las personas que pertenecemos a algún grupo que ha sido discriminado, a veces pasa que te pasa cualquier cosa y dices, siento que esto no me hubiera pasado si fuera hombre, ¿no? O yo, por ejemplo, ¿no? Pero siempre es como muy difícil medir ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, o sea, si tú recibes discriminación, si vas a algún lado y alguien te trata mal y dices, es que a lo mejor esto no me hubiera pasado de otra forma, ¿no? Si fuera hombre, tuviera mejor nivel socioeconómico, etcétera, ¿no? Y pues no vivimos no puedo yo, si yo mañana siento que sufrí discriminación de parte de alguien en una instancia pública, no puedo yo ir a un mundo paralelo en el que yo soy hombre también y veo si recibí o no recibí el mismo trato, ¿no? Y en ese sentido creo que por eso los datos y la estadística son tan buena herramienta para visibilizar ese tipo de desigualdades, ¿no? Porque yo me puedo comparar yo yo me llamo Georgina, entonces no me puedo comparar con un Jorge con mis mismas características, ¿no? En la vida real, pues, no puedo hacer un Jorge idéntico, pero sí puedo compararme con otros hombres con mis mismas características y ver qué tipo de cosas, qué tipo de trato reciben, dónde puedo estar viviendo discriminación y puedo aislar ese efecto y puedo decir, esto probablemente es un tema de género, ¿no? Entonces creo que en ese sentido nos han servido muchísimo para visibilizar ese tipo de desigualdades. Nosotros trabajamos muchísimo temas de género y ya hemos hecho mucho trabajo sobre, por ejemplo, cómo matan a las mujeres en México. Y entonces creo que por un lado es como visibilizar y también contrarrestar un poco como el discurso público con respecto a lo que viven los grupos vulnerables, ¿no? Creo que, no sé, si alguien nos dice, bueno, es que a los hombres también nos matan, no existe violencia de género, pues puedes sacar los datos y puedes decir, no, pues la verdad es que sí, pero pues a las mujeres sufren más violencia dentro de casa, ¿no? Las matan proporcionalmente más dentro de casa, las matan de formas distintas, no sé, si alguien te dice cosas desde la misoginia, como, no, es que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, ¿no? Y es como, bueno, es que en realidad, pues mucha de la violencia que viven las mujeres sí viene de hombres, ¿no? Eso lo podemos ver en datos. No sé, si te dicen, las personas que abortan son gente que no tiene educación, puedes decir, no, de hecho los datos muestran que mucha de la gente que aborta en México tiene otro mayor nivel socioeconómico, mayor nivel educativo, ¿no? Si tienes como un prejuicio por ahí desde el clasismo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sirve mucho, ¿no?
como para visibilizar y también para atacar y para contrarrestar la conversación pública que a veces muy frecuentemente está llena como pues, de racismo, de clasismo, de sexismo, ¿no? Creo que como nosotros desde Data Cívica que intentamos hacer incidencia en esos temas y con esas cosas que nos preocupan mucho, nos funciona muy bien tener datos y poder visibilizar ese tipo de injusticias que a veces ocurren, ¿no? Y también creo que la otra cosa pues muy importante sería que no solo basta con visibilizar los fenómenos y con contrarrestar la conversación pública, sino que también necesitamos entender todo de mejor manera para poder generar política pública que la atienda, ¿no? Que creo que eso es mucho más chamba, es algo de lo que ustedes saben muchísimo más que yo, pero creo que sí, como que esos datos, tener datos y tenerlos no solo a nivel general, sino tenerlos como muy focalizados, nos puede permitir hacer las campañas que tengamos que hacer, atender los problemas que tengamos que atender, donde sea lo específico, ¿no? La verdad me pareció súper interesante este trabajo porque justo pues nos permite ver que no es la misma discriminación que se vive en toda la Ciudad de México, ¿no? Que además en la Ciudad de México todavía hay mucha discriminación, que eso creo que también es muy interesante, sobre todo con esta como plática con esta como historia que hay sobre la Ciudad de México, la ciudad de los derechos, de libertades, ¿no? Como que creo que deja ver que todavía tenemos como un largo camino que recorrer y podemos ver muy bien dónde, ¿no? En qué lugares específicos, qué discriminación atacar en cada parte, ¿no? Creo que eso es fundamental. Hace poquito en Data Cívica, ¿no? Como platicándoles un contraejemplo, hace poquito en Data Cívica hicimos un trabajo sobre la industria indumentaria en México, por ejemplo, ¿no? Sobre la industria del vestido, ¿no? Que pues mucha gente sabemos que es una industria que es como sistemáticamente cruel con sus trabajadores y específicamente con las mujeres, ¿no? Y como que mucha de la literatura habla de la discriminación que sufren las mujeres al interior de estas empresas, ¿no? Entonces como que nos metimos a ver los datos, nos dimos cuenta que es cierto, ¿no? Es impresionante como la brecha de género que hay en la industria indumentaria entre hombres y mujeres, por ejemplo, ¿no? Sueldos, acceso a todo tipo de prestaciones, tanto de ley como adicionales, ¿no? Y entonces como que veíamos todo eso, pero no encontramos ninguna información sobre todo, o sea, no hay forma de saber qué discriminación sufren las mujeres en esa industria, ¿no? Porque si bien tenemos tenemos una encuesta nacional de discriminación, ¿no? Que nos permite saber como la discriminación que sufren distintos grupos en general y también percepción, ¿no? Y tenemos una INDIRE, ¿no? Que también habla de lo que sufren las mujeres, del tipo de violencia que sufren, pero no podemos ligar eso con el tipo de empresas en las que trabajan las mujeres, ¿no? Entonces no tenemos forma como de comprobar que esta industria discrimina más que otras, ¿no? A pesar de que es algo que se menciona mucho en la literatura, que incluso este estudio también hicieron algunas entrevistas nuestra contraparte y es algo que se ve y de lo que se habla frecuentemente, ¿no? Que te preguntan, que cuando llegas a un lugar te preguntan si te hacen hacerte una prueba de embarazo, ¿no? Te corren si estás embarazada, incluso además cosas como pareciera incluso que los dueños de estas empresas pues contratan un mismo perfil de mujeres jóvenes para que no vaya a pasar eso, para no tener que jubilarlas, ¿no? Y también, claro, pues ni se diga como hostigamiento laboral, acoso laboral, etcétera, ¿no? Pero no tenemos nosotros forma de hacer eso, ¿no? Porque la ENOE, que es de donde sacamos toda la información sobre prestaciones, sueldos, etcétera, no tiene una sección sobre discriminación, ¿no? Laboral. Entonces creo que en ese sentido, o sea, nosotros nos quedamos mucho pensando eso, ¿no? Como sería muy bueno tener eso porque de esa forma podríamos saber a dónde atacar, ¿no? Y a quién capacitar, si tenemos que capacitar a las empleadas de esos lugares para que puedan tener, o sea, como estar mucho más conscientes de sus derechos, ¿no? Si tenemos que capacitar a los empleadores, si tenemos que pensar en a quién sancionar, incluso si es necesario, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, o sea, creo que ese es un muy buen ejemplo de cómo los datos como muy específicos, mucho más focalizados nos pueden ayudar a hacer incidencia muy directa en lo que afecta a la vida de las personas, ¿no? Y creo que en ese sentido pues es una gran encuesta esta porque permite ubicar esas cosas a nivel alcaldía y tenemos como ese largo camino que recorrer todavía para conseguir datos más focalizados y hacer ese tipo de incidencia, ¿no? Y bueno, finalmente, o sea, además como de hablar de esa importancia, ¿no? Como para visibilizar, para la conversación, para la política pública, creo también que habría que hablar de que todavía hay mucha discriminación en muchos datos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahorita estamos trabajando un tema sobre violencia armada de género, ¿no? Sabemos que en México la tasa de homicidios que sufren las mujeres ha crecido
pues, exponencialmente desde que empezó la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Entonces nos parece como muy importante hablar de la violencia armada, de cómo lo sufren las mujeres, etcétera, pero también lo queremos hacer sobre comunidad LGBT, ¿no? Y si tú quieres saber qué sufren, qué tipo de violencia armada, o sea, si quieres saber cómo han muerto las personas trans en México en el último año, pues o sea, no vas a encontrar absolutamente nada, ¿no? Porque no hay, entonces todo eso, todo ese como súper rico, o sea, toda esa información, ¿no? Que necesitaríamos conocer sobre crímenes de odio, pues no tenemos nada, ¿no? En este proyecto, además de trabajar con datos, estamos haciendo encuestas y platicaba con una activista trans y ella me decía, fíjate que yo creo que ellas tienen como un registro de crímenes de odio, ¿no? Entonces me decía, yo creo que las muertes de las personas de gays o lesbianas, ¿no? Son distintas que las muertes de personas trans, porque yo creo que sí las personas trans sufren más violencia armada, ¿no? Tenemos muchos más casos, ella me decía como que hemos anotado, ¿no? Que claro que esto no tiene ninguna representatividad estadística, pues, pero como en lo que nosotros vemos, sí vemos como que la violencia armada afecta más a la población trans, ¿no? Porque me decía, porque bueno, muchas de las mujeres que sufren, de las mujeres trans que sufren esa violencia son, pues, a veces la población más precarizada, trabaja en la noche, en la calle, ¿no? Y entonces les afecta mucho más como esta violencia armada de, pues que todos, esta ola de violencia que es una crisis nacional, ¿no? Entonces me decía eso, pero pues yo no tengo forma de saberlo, ¿no? Y entonces, porque no hay en la base de datos de INEGI, que es la más de funciones del INEGI, una base, es una variable sobre orientación sexual o que me permita saber qué persona es trans, ¿no? Se registra sexo, pero no se registra ni orientación sexual, ni puedo saber nada de esto, ¿no? Entonces, pues creo que en ese sentido todavía tenemos un largo camino que recorrer. O sea, yo pienso mucho en específico en las personas trans, porque incluso la encuesta nacional de discriminación tiene muchas preguntas como targetadas hacia gays y lesbianas, pero no hacia población transgénero ni transexual, ¿no? Entonces creo que todavía tenemos un largo camino que recorrer también en recopilar mejores datos que nos permitan entender mejor cómo vive, o sea, la violencia que viven las personas que son como parte de estos grupos históricamente discriminados. Tampoco tenemos en el SINAIS una variable sobre discapacidad, por ejemplo, ¿no? De la variable de homicidios. En la base de homicidios, pues, no tenemos una variable sobre discapacidad. También tenemos una variable sobre lengua indígena que casi nadie llena, entonces tampoco podemos saber mucho sobre población indígena. Entonces, bueno, creo que esos son espacios que todavía, como esas áreas de oportunidad que todavía tenemos. Y también como decir que nosotros admiramos muchísimo el trabajo del INEGI, sabemos que hacen una chamba increíble y súper súper buena y súper importante, pues. Y que aparte tampoco es sencillo, ¿no? O sea, como cómo registras la orientación sexual de alguien que murió, cómo registras como el tema de transgénero, transexual, etcétera. Pero creo que también son discusiones que tendremos que estar teniendo y pues, que hay que empezar a tener para poder llegar a tener esos datos y a generar esas variables que tanto importan, ¿no? Y bueno, creo que nada más estoy viendo mis notas a ver si me falta algo, pero no, creo que no. Entonces creo que eso diría yo. Muchísimas felicidades, muchas gracias y estoy muy emocionada por jugar con esos datos. Buenísimo, Gina, muchas gracias. Pues la verdad es que sí, justo dijiste muy al principio, datos para medir la discriminación, ¿no? ¿Cómo medimos la discriminación? Y algo a lo que nos enfrentamos nosotras en el consejo justo siempre es esta cuestión de, sabemos que existe la discriminación, sabemos que existe la discriminación específica contra cada uno de los grupos que reconocidos en nuestra Constitución como de atención prioritaria, pero no sabemos bien cómo se manifiesta, ¿no? O sea, ¿cuál es la práctica discriminatoria? ¿Dónde? ¿En qué momento? ¿Contra qué personas dentro de esos mismos grupos desde la perspectiva interseccional? En fin, entonces, justo este tipo de datos, pues nos permiten entender cómo funciona el fenómeno discriminatorio, las prácticas discriminatorias y poder generar, pues, estrategias desde nuestro papel hasta estrategias interinstitucionales y la importancia de hablar ahora sobre justamente el tema del sistema de planeación, porque como saben, la Constitución de la Ciudad de México pues diseña un sistema de planeación con un sistema de derechos humanos muy ambicioso que se recoge, digamos, en nuestra Constitución con un reconocimiento amplísimo de derechos. O sea, tenemos una base, digamos, un piso
derechos con esta perspectiva de progresividad en la Ciudad de México, pues que la verdad es que no tienen, me atrevería a decir, casi nadie, ni siquiera en la región. Entonces tenemos una enorme tarea por cumplir, y pues para esto vamos a hablar un poco con la licenciada Mayra Arredondo, subdirectora de Orientación de Políticas de Derechos Humanos de la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, justamente sobre la importancia de los datos para el sistema de planeación, que pues estamos todavía en su implementación y en su diseño, digamos. Entonces, pues Mayra, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas. Pues reciban un saludo por parte del doctor Froilán Enciso Higuera, que es el titular de la instancia ejecutora. Presidenta, pues agradeciendo esta invitación que nos hacen hoy para poder platicar sobre este tema de la no discriminación, que reviste una doble dimensión porque siempre se vislumbra como un derecho y como un principio de optimización para el servicio público, ¿no? Y que en esta década, o en la última década, la verdad es que ha implicado transformaciones legales y nuevas prácticas institucionales, y es dentro de estas nuevas prácticas que toma trascendencia la cartografía de la discriminación en la Ciudad de México. La verdad es que se lee como un documento que cumple a cabalidad con su objetivo central, pues sí constituye una herramienta para que las personas servidoras públicas tengamos un fácil entendimiento de esas circunstancias que generan la discriminación en la Ciudad de México. Yo observo que el documento no tiene desperdicio en ninguna de sus partes. El proceso de recuperación de datos y de información, tanto de la EDIS y de las fuentes como el INEGI y el Coneval, y el análisis para su interpretación, dio lugar al diseño de una herramienta que yo identifico 5 puntos muy importantes. En principio, es un documento que permite la sensibilización respecto de no solo de la existencia ya de la discriminación y de sus diversas modalidades, sino de esta dificultad que representa diagnosticar al respecto. Porque como señala la propia cartografía, cuando la discriminación es estructural, está normalizada en la interacción cotidiana y no se reconoce. O a veces las propias personas, por vergüenza o por culpa, no aceptamos haber sido o experimentado esta discriminación. Además que sensibiliza y, bueno, permite reconocer cómo es que estas diferencias, cómo es que las diversidades derivadas de rasgos con los que cotidianamente convivimos son causa de limitación de derechos y de oportunidades que finalmente redundan en discriminación. El segundo punto que yo identifico es que permite estructurar el conocimiento del tema mediante la determinación de las 3 dimensiones que proponen, para dar respuesta a cómo es que la discriminación pasa de la intención o diferenciación a un acto o a una práctica. Y esta, bueno, recupera, digamos, esta dimensión, estas 3 dimensiones, que en la primera la reconozco como una dimensión en el entorno social, vinculada con creencias, con las ideas, con los valores, y las otras 2 dimensiones ya identificadas concretamente para lo que corresponde a la intervención del gobierno del Estado en su momento. El tercer punto que recupero es la relevancia que le da al cumplimiento de la obligación de promover, que en ocasiones se minimiza por falta de recursos o quizá falta de creatividad, pero que no es menos importante que las otras 3 obligaciones. Y la propia cartografía lo evidencia cuando señala que uno de los hallazgos más preocupantes es que la reacción más común ante los actos de discriminación en todas las alcaldías, y principalmente en aquellas donde se reportaron más experiencias de discriminación, fue a no hacer nada. Pero no hacer nada por diversas razones. Una, pues puede ser la propia pasividad de las personas, o 2, el desconocimiento de que haya sido uno discriminado, porque no reconozco los factores de discriminación, y el desconocimiento de instancias gubernamentales que son gratuitas y que están facultadas para mi defensa. También se vislumbró un elemento esencial, que es la accesibilidad de las instancias, que es en donde en las alcaldías que se encuentran a más distancia del centro de la ciudad o están mejor comunicadas con el centro, los porcentajes de personas que conocen instituciones encargadas de combatir la discriminación pues son más altos que en esas alcaldías con mayor distancia. El otro punto que reconozco o que identifico de la cartografía es que, derivado de eso, lo que dicen que los derechos sociales que conforman a la medición de la pobreza
como el derecho a la salud, a la educación y a la vivienda, son los que consideran más importantes en general y claramente con mayor frecuencia que los derechos civiles o políticos. Y esto finalmente tiene una clara vinculación con la distribución de la riqueza y las carencias sociales, y este ejercicio se puede fortalecer a partir de su vinculación con el diagnóstico de la desigualdad socioterritorial que hizo el Evalúa, y la primera parte del diagnóstico de derechos humanos que se trabajó a partir de la instancia ejecutora. Y bueno, el quinto elemento que identifico es este ejercicio de sistematización de información y evidencia estadística que le ofrece a las alcaldías un insumo para realmente hacer sus diagnósticos y partir de ahí para el diseño de las políticas que en su caso tendrían que implementar. Realmente este resumen lo traigo a cuenta como un claro ejemplo de la trascendencia del manejo de los datos y de la información que estos datos generan, porque finalmente pues diversos autores señalan que el dato hay que construirlo y que el dato hay que interpretarlo, y efectivamente me parece que la cartografía cumple muy bien con esta situación. Ahora, en cuanto a cuáles son la importancia del dato en el sistema de planeación, me voy a permitir compartir mi pantalla. ¿Ya la pueden ver? Gracias. Me parece que ya no... Ah, ya. Muy bien. Bueno, como saben, en el 2019, bueno, estamos en una coyuntura para la construcción del sistema tanto de derechos humanos como del sistema de información. Y en cuanto a la importancia de los datos, me voy a referir, para ser muy puntual, a dos elementos que son trascendentes en este proceso de planeación. El primero de ellos es el sistema de información y estadística y geografía, que la ley del sistema de planeación del desarrollo de la Ciudad de México señala que la intención de su existencia es construir políticas públicas basadas en evidencia y que deberá contar con naturaleza de las materias de planeación de que se trate. Aquí, lo primero que establece, digamos, la ley del sistema, que estas materias con las cuales debe de contar, en su caso, la cuestión de planeación, el sistema de planeación, son las que aquí les estoy puntualizando, que es bienestar social y economía distributiva, ordenamiento territorial, patrimonio, coordinación metropolitana y regional, relaciones internacionales, hacienda pública, seguridad ciudadana, ciudad global, derechos humanos y algunas otras materias que resulten recurrentes. ¿Qué es lo que nos lleva a esto? Que al contar con un sistema de información estadística que debe de contar con información de todas estas materias, lo que primero tendríamos que hacer es identificar la necesidad real respecto de todas estas materias. Porque después de esto lo tenemos que cruzar con otro regalo que nos han hecho nuestros legisladores, que es que todas las materias o toda la información debe contener tres enfoques. Y el enfoque es el de derechos humanos, el de desarrollo sustentable y el de resultados. En cuanto a derechos humanos, lógicamente, que de manera muy general sabemos que contiene cuáles son obligaciones y deberes del Estado, los elementos esenciales y los principios. Y una vez que tengamos estos elementos, tendríamos que ir con los que corresponden al desarrollo sustentable, que es satisfacer las necesidades de las personas sin comprometer la capacidad de generaciones futuras, sobre las tres dimensiones que maneja: la ambiental, la económica y la social. Y el tercero es un enfoque de resultados, que es una alineación de instrumentos de planeación y presupuesto a efecto de cumplir con el sistema de evaluación de desempeño y, en términos de la nueva gestión pública, con resultados en sus dos dimensiones de desempeño y de impacto. Entonces, una vez que contemos con toda esta información, tenemos que llevar a cabo, pues, analizar cuáles son los alcances que en su caso requeriría
la verificación de la información que tenemos que atender, diseñar nuestros métodos de recolección y para eso poder a lo mejor revisar si tenemos de los registros administrativos existentes, podemos recuperar algunos datos con los que ya contamos, considerando que la captación de datos es muy cara y lleva todo un procedimiento de diseño y en todo caso pues depurar aquellos datos que no resultan relevantes conforme a la necesidad identificada y concluir el proceso de traducir los datos característicos para que se puedan interpretar y luego llevar a cabo esa inferencia de conclusiones y tendencias mediante el análisis prospectivo, que es otra de las circunstancias que nos está pidiendo el sistema de planeación. El segundo elemento que tenemos es el elemento del sistema de indicadores de la Ciudad de México. La ley del sistema señala que este debe de utilizarse en las diversas etapas del proceso de integración de la planeación y señala y que dará prioridad a la definición y actualización de los indicadores para la fijación de metas y el cumplimiento progresivo en materia de derechos humanos. ¿Cuál es aquí el reto que tenemos? Que para efectos de indicadores debemos en la Ciudad de México contar con indicadores para la evaluación de la pobreza, resultado y goce de ejercicio efectivo de derechos humanos, incluyendo los de género y en su caso indicadores correspondientes a los diversos enfoques diferenciales. Debemos de tener indicadores de evaluación de desempeño y debemos de tener indicadores de cada uno de los programas y de políticas públicas, y estos indicadores deben de ser tanto económicos como de resultados. Para estos efectos, en concreto, para lo que corresponde a los indicadores, pero en materia de derechos humanos, en el proyecto del reglamento de la ley del sistema de derechos humanos de la Ciudad de México, se trabajó para incluir la importancia de que las instancias de gobierno pudieran identificar sus propios registros administrativos, con qué información estaban contando, quiénes eran los responsables de llevar a cabo este registro administrativo y en su caso, quién es el responsable de generar la información de aquellos datos que ya hayan sido recabados. Y a partir de esa información, cómo es que esa información se va a compartir para que forme parte integrante tanto del sistema, el sistema estadístico que les mencionaba y el sistema de indicadores que está planteado para la Ciudad de México. Dentro de estas acciones, bueno, pues identificamos claramente que tenemos muchos retos y muchas áreas de oportunidad. Dentro de los retos y el más trascendente es definir los temas hacia dónde se van a dirigir los esfuerzos institucionales. Me parece que ese ya es un proceso que se va avanzando. Ya contamos en principio con el programa de gobierno de la Ciudad de México y actualmente recién se fue presentado el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, que es donde se van a estipular claramente qué es lo que se pretende y hacia dónde se va a dirigir el esfuerzo de la acción gubernamental, tanto que sería lo que se requiera al momento, pero también con prospectiva. El otro sería, es identificar esos datos relevantes y los métodos de captación y los sistemas de resguardo que actualmente existen, que es lo que les comentaba, y a partir de ahí también saber qué es lo que de manera pronta podemos medir y no, atendiendo a, como ya les comenté, pues que la recolección de datos tiene un costo elevado y que actualmente pues ahí está la restricción muy amplia presupuestal. Ahora, otro de los elementos de un reto es que quienes se encargan de la planeación en la Ciudad de México reconozcan los datos que deben utilizar y los utilicen para un eficiente proceso de planeación y toma de decisiones.
porque tenemos la experiencia que regularmente planeamos respecto del monto presupuestal que nos ha sido asignado y conforme a las obligaciones que aparentemente tiene cada una de las instituciones, pero en realidad se hace solamente para llenar el requisito correspondiente o el requisito legal que se establece. Y un claro ejemplo lo teníamos con el programa de derechos humanos y cómo se hacía su vinculación con la programación y el presupuesto, que en realidad solamente lo hacían mediante un formato que se llamaba estrategias a ejecutarse, y las instancias de gobierno lo vinculaban y aparentemente ese presupuesto era asignado para cumplir el programa de derechos humanos, pero cuando hicimos un análisis en el 2018 evidenciamos que lo que tenían programado eran 41,000 millones de pesos que aparentemente se habían asignado al cumplimiento del programa de derechos humanos, lo cual y lo que daba como resultado que en realidad lo que evidenciábamos era que estrategias del programa de derechos humanos solamente se habían cumplido 12 de 586 y aparentemente la asignación presupuestal para el cumplimiento del programa había sido de 41,000 millones. Pero entonces es ahí porque no reconocen, al momento de planear, no reconocen la información y no reconocen las obligaciones que tienen. Y bueno, otro de los retos es la determinación de las variables para la construcción de esos datos. O sea, realmente, ¿qué estamos esperando o qué queremos nosotros empezar a trabajar? ¿Qué queremos identificar como omisiones por parte de las obligaciones del Estado para efecto de a partir de ahí hacer los procesos de investigación y de determinación de acciones? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? Bueno, pues considero muy importante es contar con el sistema gestor de datos para que los datos estén disponibles y se aprovechen con estas interrelaciones, es decir, que no haya eliminar la duplicidad de esfuerzos. Por eso el ejercicio que se presenta desde la cartografía me parece tan relevante, porque ya es un esfuerzo hecho por una institución que puede ser retomada por otras para a partir de ese trabajo pues empezar a trabajar sin tener necesidad de aplicar recursos, duplicar la aplicación de recursos y duplicar la aplicación de esfuerzos. Yo lo retomo y me parece que se puede con ello empezar a trabajar muy bien. Y la otra área de oportunidad es que estos datos oficiales que se vayan creando, así como la información, puedan ser accesibles para el público, que sea parte de esto del gobierno abierto y de la transparencia, y que igual, o sea, que sea un esfuerzo conjunto entre a lo mejor o sociedad civil y la parte gubernamental, donde también se les pueda reducir los esfuerzos que a veces, que ya con información con la que ya se cuenta en las instituciones y que lo puedan hacer uso. Y el otro, el fortalecimiento de capacidades, pues de capacidades técnicas y de capacidades profesionales de las personas servidoras públicas para que realmente conozcamos y entendamos la trascendencia del proceso estadístico en la generación de datos y de información, y de que sepamos cómo hacerla y cómo puede incidir de manera positiva en el ejercicio de nuestras actividades. Y bueno, pues en realidad con esto sería todo. Realmente no me queda más que felicitar el trabajo que se hizo desde COPRED, agradecer esta invitación y mi intención era que se identificara cómo es que como persona servidora pública puede llegarse a esta información que otra institución ha hecho, cómo puede identificar estas omisiones por parte del Estado que se deben de atender y que pueden ser la base para iniciar nuestras acciones meramente como institución. Pues muchísimas gracias. No me queda más de decirles que próximamente estará publicado nuestro reglamento de la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos, y que esperemos podamos continuar estos trabajos coordinados y tan buenos que se han hecho con COPRED y con otras instituciones transversalizadoras
a las cuales identificamos como, como pues de gran trascendencia para el diseño de las políticas públicas. Pues sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mayra. Te agradecemos mucho esta presentación tan completa. Sin más, me voy a darle la palabra al ingeniero Jaime Morales, director de Derechos Humanos de la Civiso, pues tiene un tema urgente. Entonces, Jaime, por favor, adelante. Gracias, Geraldina. Gracias a todas, a todos y a todes. Pues regresando a la herramienta que hoy nos presentan, festejamos y agradecemos la gran labor del COPRED y sus aliados por la realización de la cartografía de la discriminación en la Ciudad de México que nos presenta, que sin duda será una herramienta de mucha utilidad para generar acciones de gobierno entre todas las dependencias para atender lo plasmado en este documento, con el ánimo para consolidar nuestra ciudad de derechos. La importancia de la presente cartografía radica en primer lugar en el alcance que tiene para comprender la georreferencia de los distintos procesos de discriminación que atraviesan a nuestra ciudad, pero también para conocer dónde están los grupos de atención prioritaria en la capital del país, considerando además los datos desagregados por alcaldía, que sin duda resulta muy poderoso para la incidencia territorial. La referencia utilizada en la cartografía que aborda los datos arrojados por la encuesta sobre la discriminación de la Ciudad de México en el 17 pone sobre la mesa el contexto de las poblaciones, las formas de discriminación y el lugar donde éstas ocurren, así como los contrastes y correspondencias entre factores culturales, sociales y de acceso a derechos de cada demarcación, que repercuten directamente en todos los procesos, manifestaciones y afectaciones. Mencionar al respecto solo como ejemplos dos datos interesantes, plasmados en esta cartografía, sobre la tendencia a que las alcaldías con mayores porcentajes de pobreza, menos años promedio de escolaridad, tengan también porcentajes altos de personas que reportaron haber sufrido discriminación, respecto a la prevalencia de la pobreza generalmente mayor en las alcaldías que registraron una proporción más alta de casos de discriminación, particularmente Milpa Alta y Xochimilco. Milpa Alta ocupa el primer lugar tanto en experiencias de discriminación como en el porcentaje de población en pobreza y tiene simultáneamente el promedio más bajo de años de escolaridad. Xochimilco e Iztapalapa tienen un comportamiento similar, pues ocupan el segundo y cuarto lugar en prevalencia de pobreza respectivamente, y el cuarto y segundo lugar en prevalencia de discriminación. En contraste con la alcaldía Miguel Hidalgo, que a decir de la cartografía es un caso atípico dentro de este patrón, pues tiene uno de los porcentajes más bajos de pobreza y uno de los promedios más altos de escolaridad, pero ocupa el tercer lugar en experiencia de discriminación. Dos hipótesis nos surgieron del análisis entre pobreza, escolaridad y experiencia de discriminación. A, que la desigualdad económica que existe dentro de esta alcaldía pudiera explicar la alta incidencia de experiencias de discriminación que reportan los habitantes de esta. B, que el alto nivel de escolaridad que registra la alcaldía puede ser un factor para visibilizar actos de discriminación, porque las personas toleran menos los actos que vulneran sus derechos y cuentan con información para denunciarlos. Esto que nos pone en la cartografía, como decía Gina, nos ayuda muchísimo para saber por dónde trabajar, por dónde abordar los trabajos. ¿Quiénes son las personas que sufren discriminación en la Ciudad de México? ¿En qué alcaldía viven? ¿Y cuál es la situación de esta? Respecto al acceso a la educación o a la salud u otros elementos considerados en la cartografía, son piezas claves para la comprensión de un fenómeno que está más allá de las personas, sino que se encuentra en la estructura misma de las sociedades, por lo que conocer las experiencias y motivos de discriminación resulta muy ilustrativo para ubicar cuáles son esas causas, es decir, cómo se discrimina en la Ciudad de México, si es por sobrepeso y dónde. Eso ya lo había dicho la compañera al inicio del COPRED, respecto a la forma de vestir y en qué alcaldía ocurre con mayor porcentaje la prevalencia, por el tono de piel y la demarcación donde más reportan estos casos. Hay que conocer cuáles son las manifestaciones de la discriminación, hacia quiénes van dirigidas y dónde se localizan, para atender las causas que lo originan, que pueden ser de distinta índole, pero siempre interconectadas, nunca de manera aislada, como nos ha enseñado el feminismo interseccional.
Otro de los puntos destacables de la cartografía es sin duda el que tiene que ver con la percepción de la discriminación, de acuerdo a los grupos y a las causas más comunes en la Ciudad de México, donde se parte de la encuesta sobre discriminación de la Ciudad de México para analizar hacia quiénes se dirige la discriminación, de qué forma y en qué medida. Los datos arrojados por la cartografía brindan los elementos que permitan reconocer cuál es el sentir de las poblaciones discriminadas, su percepción respecto a cómo se ejercen estas formas discriminatorias y el conocimiento de las mismas sobre los mecanismos de denuncia para no permitir este tipo de actos, así como el conocimiento de sus derechos y cómo hacerlos valer. Sin duda, esta parte de la cartografía que se apunta con los mapas de calor sobre los grupos de personas que más se discriminan respecto a cada alcaldía, sobre la existencia de discriminación según condiciones o identidades, aportan insumos para la generación puntual de estrategias colaborativas entre la sociedad civil, alcaldías y dependencias de gobierno que contribuyan a la mitigación de estas manifestaciones discriminatorias y se atiendan las causas que las generan. Guías de atención, protocolos de actuación, el fortalecimiento de la vinculación interinstitucional para dar respuesta de forma pronta, eficaz y con enfoque de derechos. Es la piedra angular para prevenir y eliminar la discriminación en nuestra ciudad, atendiendo a las categorías, poblaciones y ubicación de las mismas. Y para cerrar, solo quiero decir que esta herramienta nos va a permitir que todo el andamiaje que tenemos en la Ciudad de México finalmente pueda ser aterrizado en políticas públicas. No podemos trabajar, como ya se ha dicho aquí, sin los datos, si no tenemos indicadores. Y es por fin una herramienta como esta la que nos va a dar pie para que esta ciudad sea realmente una ciudad de derechos. Muchísimas gracias. Te felicito, Geraldina, felicito a todo el equipo, a todos los académicos que han colaborado en esto, porque verdaderamente era muy necesaria esta herramienta. Muchísimas gracias. Les dejo un abrazo. Muchas gracias, Jaime. Igualmente un abrazo para ti. Te agradezco mucho y una disculpa. La verdad es que no sabía que traías un tema, pero es muy importante justamente bueno, la presentación de Mayra junto con la de Jaime en cuanto al tema de la incidencia territorial, la ubicación de los grupos de atención prioritaria, tener un diagnóstico para entender la discriminación, para poder diseñar las acciones, para poder entender cuáles son las áreas de oportunidad y, como decía Jaime hace un momento, el aterrizaje en políticas públicas. Entonces, quería yo hacer un poco ya esta unión, digamos, porque justamente, bueno, lo que hemos presentado el día de hoy acá, tratamos un poco de, bueno, por un lado, conversar con justamente las instancias con las que el COPRED trabaja, la academia, la sociedad civil y, por supuesto, con nuestros compañeros de gobierno y del INEGI, porque, bueno, pues evidentemente el hecho de diseñar políticas públicas o trazar agendas o diseñar acciones y estrategias desde el COPRED, pues requiere de la acción junto con todas estas instancias, ¿no? Entonces, pues precisamente quisimos conjuntarles a todas, a todos ustedes para conversar sobre pues la importancia de seguir colaborando de manera coordinada, de manera conjunta para la obtención de datos, para el análisis de datos y para que ese análisis de datos concluya en algo, digamos, que realmente, como es nuestro mandato, prevenga y elimine la discriminación en la Ciudad de México. Pues yo quisiera agradecerles a todas y a todos ustedes su presencia, el habernos acompañado durante estas 2 horas de una mesa que a mí me pareció riquísima, porque la verdad es que todo lo que todas y todos dijeron, pues nos alimenta muchísimo. Ya hicimos notas y bueno, pues nosotras estamos muy entusiasmadas de cara al próximo año. Esperamos poder realizar la EDIS, porque creemos que es un instrumento fundamental para conocer y entender el fenómeno discriminatorio en la Ciudad de México, pero no solo eso, sino también ver de qué manera ha evolucionado, de qué manera nos podemos comparar con otras entidades a partir de la ENADIS, que es también de 2017 y que también se levantará en el 22, si no me equivoco, Edgar. Entonces, eso es fundamental. Por otro lado, pues todo el trabajo que está haciendo la DIP para la recuperación de datos y para que los datos que ya están pues sean públicos y sean accesibles. Y bueno, pues evidentemente todo el trabajo que se hace con las organizaciones de la sociedad civil en pues visibilizar todo esto, todo lo que ya Gina refería, qué es lo que nos falta,
qué información necesitamos o qué información que ya tenemos tendría que estar presentada de otras maneras, ¿no? Y bueno, pues evidentemente la coordinación interinstitucional que tenemos tanto con la instancia como con la Dirección de Derechos Humanos y muchas otras instancias. Y bueno, finalmente no quiero dejar de agradecer a Flaxo, pues todo su apoyo, todo su trabajo primero en hacer esta cartografía, pero además en todo el apoyo que siempre hemos tenido desde la Subdirección de Investigación, que bueno, pues evidentemente nosotros con la academia, fundamentalmente en la coordinación de políticas públicas y legislativas a cargo del maestro Álvarez y Casa, pero pues en general todo el COPRED trabajamos y necesitamos, digamos, de esta relación con la academia. Y bueno, pues sin más, me voy, nos vamos. Muchas gracias, les agradezco muchísimo su tiempo. Y bueno, pues este video estará colgado en nuestra página de Facebook, por lo que pues lo van a poder consultar, porque la verdad es que creo que se presentaron opiniones, reflexiones súper útiles. Muchas gracias a todos y a todas y que tengan muy bonito día. Acuérdense que seguimos en semáforo naranja con alerta, así que cuídense, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Un placer, un gusto. Un gusto, igualmente, gracias. Hasta luego, que tengan bonita tarde. Igualmente, Edgar, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos. Chao, Mariano, gracias.